Días, familia. Damos gracias a Dios por su palabra. Acabamos de leer, creo que son 58 versículos. Por la gracia del Señor, les prometo que no los voy a volver a leer. No se asusten. Vamos a ver cómo hacemos. Ya los leímos y les animamos que sigan leyendo en casa. Y la escritura es un pozo sin fondo. Siempre tenemos para extraerle y para extraerle. Les animo como congregación a que siempre estemos alabando al Señor, adoremos al Señor. Siempre buscamos hermanos que el Señor le ha dado esa fortaleza de cantar bonito para que nos guíen en adoración, pero animamos a que toda la congregación cante. Si usted está en el banco, está permitido cantar feo. Cante feo, cante con el corazón, cante con pasión, pero les animamos a que todos juntos podamos alabar al Señor. En el tiempo de adoración no sea un espectador, sea un adorador, adorando a Dios con lo que Dios le dio. Y si eso es una voz desafinada, pues cante a Dios, que Dios se complace en eso. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio de estar aquí como iglesia celebrando hoy, Señor, 6 años más, Señor. 6 años más que tú nos has sostenido por tu gracia, 6 años más que tú nos has permitido ser fieles, 6 años más que seguimos viendo tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu cuidado, tu protección. 6 años más en los que solo podemos decir gracias, Señor. Gracias porque hay un grupo de hombres y mujeres, niños aquí reunidos, Señor, para adorarte y glorificarte como tú te mereces, Señor. Padre, la obra continúa, Señor. Así que te pedimos que continúes trabajando en nuestros corazones por el medio que tú has establecido, que es tu palabra, Señor. Desafíanos, confróntanos, anímanos con tu palabra, Señor. Calla al predicador, habla tú, Señor, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a arrepentimiento, a fe, compromiso, Señor, a obediencia, Señor, de tu palabra, Señor. Confiamos en la obra que solo tú puedes hacer y sabemos que todo lo que tú haces es para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amado hermano, por las diferentes situaciones que vienen a la vida de nosotros llegan temores, llegan miedos. Levanta la mano si a usted alguna vez ha sentido temor o ha sentido miedo. No soy el único, gracias a Dios. Y en ocasiones más de una vez. Las distintas dinámicas que llegan a nuestra vida nos hacen sentir temor, nos hacen sentir miedo, nos hacen sentirnos inseguros, impacientes, nos hace sentir que en ocasiones las cosas se nos van de control. El hecho de no conocer el futuro, de no conocer lo que vendrá, de no conocer lo que puede pasar, nos deja en muchas ocasiones tristes y preocupados. En el Antiguo Testamento, en hebreo, hay una palabra que se utiliza para el temor, es la palabra yirá, y se utiliza ahí cuando Jonás está en medio de la tormenta y el barco empieza a moverse y se ve todo lo que está pasando y Jonás tuvo temor y ahí se emplea esa palabra. En el Nuevo Testamento, en griego, una palabrita que ustedes conocen, que es la palabra phobos, quizás muchos la han escuchado en diferentes ocasiones y tiene que ver con el pánico, con la fobia, con sentir terror, con un estado profundo de miedo, de preocupación. Y lo cierto es, amado hermano, que como creyentes nosotros estamos llamados a poner toda nuestra confianza en Dios, dejando al lado nuestro afán. Dios nos ha llamado en medio de nuestros temores, en medio de nuestras preocupaciones que son verídicas, que son reales, a que vayamos delante de Él y pongamos en Él toda nuestra confianza. ¿Cuál es el problema? El problema no es tener miedo en ciertos momentos. Todos podemos tener miedo en ciertos momentos. El problema es cuando esos miedos y esos temores se van acumulando y se van acumulando y van creciendo y se plantan en nuestros corazones y tienen ahí el potencial de seguir creciendo de forma exponencial hasta que se convierten en un temor dominante. Y entonces nuestras vidas se caracterizan por estar siempre en temor. Lo que estoy hablando no es que tengamos temor en un momento, sino que si no nos cuidamos, entonces tenemos una vida de constante temor. El título de este mensaje en esta tarde ya es Libres del temor por siempre. Libres del temor por siempre. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en esta tarde? Y el llamado es que el pueblo de Dios necesita confiar completamente en su líder para que anden sin temor. El pueblo de Dios, nosotros, los creyentes,
Necesitamos confiar completamente en nuestro líder, que es el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos andar en esta vida libres de temor por siempre. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que confiar en ese líder? Y la respuesta sería, y es nuestro primer punto, para que no andemos atemorizados. Porque una cosa es tener temor y otra cosa es andar siempre llenos de temor y atemorizados. Un verdadero creyente no debe caracterizarse por estar siempre lleno de temor. Para eso vamos a estar usando los versículos del 1 al 11. Hemos dicho nuestro primer punto, para los que anotan, es para que no andemos atemorizados. Recontamos un poquito lo que está sucediendo aquí, los versículos del 1 al versículo 11, para no volver a leer. Y como ustedes saben, los filisteos y el pueblo de Israel siempre estaban en guerra. Hacía unos años atrás, no recuerdo si era alrededor de 26 años, de manera milagrosa, Dios envía la guerra a los israelitas y los filisteos, y Jonathan va con la persona que le ayuda con las armas, que lo acompaña, y de manera milagrosa Dios le da una victoria sobre el pueblo de los filisteos. Y ahí va Jonathan y vienen los filisteos y él los va matando y van cayendo. Pero en algún momento llegan al campamento el ejército de los israelitas y ellos no entienden cómo entre ellos mismos se estaban matando y se estaban asesinando. O sea, Dios de manera milagrosa le da la victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos. Ya han pasado 26 años. Nosotros decimos, tienen como la espinita clavada. Ellos siempre han querido dominar al pueblo de Israel. Ellos quieren sacar al pueblo de Israel de las tierras que ya estaban ocupando. Y ahora van, la Biblia nos dice, el lugar específico entre Soco y Azeca, a decirlo al revés, entre Soco y Azeca, casi en la frontera entre los filisteos y el nuevo pueblo de Israel. Y ahí están en la frontera los filisteos para atacar a los israelitas. Nuestro texto nos cuenta algo que nosotros hemos visto en las películas de niños en muchas ocasiones y fue realmente lo que pasó. Y dice que el pueblo de los filisteos está encima de un monte y el pueblo de Israel está encima de otro monte. Y literalmente hay un valle en el medio. ¿Qué fue lo que aconteció? En medio de ese valle sale el guerrero de los filisteos. Sale el guerrero más grande que ellos tenían y era Goliat. La Biblia nos narra que este filisteo tenía una altura tremenda, lo que llamaríamos hoy quizás 3 metros de altura. Este hombre tenía gran altura. Algunas traducciones tienen otra estatura, pero sea cual sea la verdad de cuál era la estatura de este filisteo, lo cierto es que era un hombre grande. ¿Y qué es lo que hace este filisteo? Pues este filisteo desciende para provocar al ejército de Israel. No tenemos antecedentes de que esto ha pasado antes en el Antiguo Testamento, pero es posible que fuera parte de la cultura. ¿Y qué era lo que sucedía? El mejor guerrero de un ejército salía a la batalla e invitaba a que viniera el mejor guerrero del otro ejército. Ellos iban a pelear y el ejército, el guerrero que ganaba, su ejército, entonces sería, por decirlo de otra manera, el ejército que perdía quedaba siervo del ejército que ganara. Así que eso era tremendo. Y tenemos a este hombre grandísimo, fuertísimo, por 40 días, mañana, tarde y noche, burlándose, mofándose del ejército de Dios. Burlándose de Dios mismo, pidiendo que venga una persona a pelear, a desafiarlo, que él estaba dispuesto a pelear con cualquiera de los hijos de Dios. Él estaba dispuesto a echar la pelea. Estamos hablando de un hombre de casi 9 pies, 9 pulgadas. Un hombre con casco de bronce, con una malla metálica, con unas botas Jordan. No sé si han visto las botas Jordan. No eran Jordan, pero dicen que eran como de metal, con unas correas. Era algo que no era, estaba como adelantado. La instrumentaria de él era adelantada para la época. El hombre se sentía fuerte, se sentía cubierto, se sentía poderoso. Y está allí delante del pueblo de Dios. Está burlándose de ellos. Deja claro que el que quedara vencido, su pueblo sería el siervo del otro pueblo. Pero vamos al versículo 11, tenemos que leer el versículo 11. ¿Y cuál fue el resultado de este desafío de este hombre? El versículo 11 nos los narra. Oyendo Saúl, el rey de los hombres, y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿qué les pasó?
se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ahí está ahora el rey de Israel puesto por los hombres y está el pueblo de Israel acobardados completamente, llenos de temor, porque hay una persona grande, poderosa delante de ellos que lo está desafiando y nadie quiere ir a pelear contra el gigante de los filisteos. Hay algo interesante y es que las consecuencias de perder este combate era que iban a quedar en las manos del otro pueblo. Cuando nosotros vamos al contexto, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, lo puede buscar ahora porque está cerca o lo puede buscar en su casa, se describe la estatura de Saúl. En ese texto de 1 Samuel 9:2 se describe la estatura de Saúl. Y se dice que Saúl está frente al pueblo y que él sobrepasaba a todo el mundo en estatura. Vamos a suponer, estamos aquí en la iglesia y yo les digo ahora, pónganse de pie. Si Saúl estuviera aquí, Saúl era el más grande de todos los que estábamos aquí. Perdón, 1 Samuel capítulo 2, versos 1, lo pueden anotar para que lo vean en casa. Y se narra que era un hombre, o sea, era hijo de un hombre valiente. El papá de Saúl era un guerrero valiente. Si seguimos buscando en el contexto, en 1 Samuel capítulo 10, versículos 23 y 24, recuerden que Samuel sabía que Dios era el rey, el pueblo quiso un rey. Samuel fue, unge a Saúl, Saúl regresa a su casa, pero ahora Samuel convoca a todo el pueblo de Israel. Vamos a hacer una reunión, llamen, avisen que vengan todo el pueblo, porque era el momento como la coronación de Saúl delante de todos. Vienen todo el pueblo, vienen las personas de todas partes. Samuel utiliza una estrategia que él utiliza para que vaya quedando Saúl y va quedando Saúl. Y cuando Saúl está del lado de todo el mundo, dice la Biblia, Saúl de hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Perdón. Samuel enfatiza, a los ojos humanos no hay como él en todo el pueblo. Y el pueblo se alegra y empiezan a gritar, ¡vive el rey! ¡Qué rey más grande tenemos! ¡Qué rey más poderoso tenemos! Tengo que tomar agua, mi hermano. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues vamos a la escena que tenemos. Tenemos los dos valles, los dos ejércitos. Tenemos al más grande posiblemente de los filisteos. ¿Cuál era la elección lógica del pueblo de Israel? ¿Quién era la persona que debía salir a poner su pecho delante de la espada por su pueblo? Gloria a Dios, aleluya, alaba lo que vive. Era el rey Saúl, mi hermano. Saúl era el líder que el pueblo estaba esperando. Nadie lo decía, pero todo el mundo estaba esperando. Saúl, te toca. Saúl, dale a pelear, que tú eres el más grande, tú eres nuestro rey. Nosotros te hemos escogido para que tú salgas en la batalla al frente de nosotros. Pero Saúl estaba atemorizado. Versículo 11, léalo en el versículo 11. Saúl estaba lleno de temor y como consecuencia el pueblo estaba lleno de temor. El pueblo necesitaba un líder que no estuviera atemorizado y que saliera a luchar con sus enemigos. Amados hermanos, la cruz de Cristo nos enseña todo lo contrario. La cruz de Cristo nos muestra que Cristo no le dio la espalda a la cruz. Cristo es el líder que el pueblo de Dios necesitaba para que fuera a vencer al enemigo. El enemigo de Cristo era la cruz. Y Cristo, pasando por la cruz, dejaría vencida a la muerte y al pecado. Si nosotros vamos a Marcos 15, 34, nosotros tenemos ahí en Marcos 15, 34 la narración de uno de los eventos más importantes del mundo. Y Marcos nos dice que a la hora sexta del día, de la mañana, todo se pone oscuro alrededor de 3 horas. A la hora novena, el texto nos narra cómo Cristo tiene que enfrentar completamente la ira de Dios. Cristo nunca había estado separado del Padre. Cristo existe desde la eternidad con su Padre. Él siempre había tenido coinonía con su Padre. Pero para llevar los pecados tuyos y míos, para llevar los pecados de todos los creyentes de la historia pasada, de la historia presente y de la historia futura, Cristo quedó separado de su Padre. Ese fue el infierno más grande que Cristo tuvo que soportar. Estar separado de su Padre con el cual Él había estado
unido desde la eternidad, con el cual Él había estado unido por siempre para poder llevar los pecados de todas las personas que crean en Él y se arrepientan de sus pecados. Pero aún así, y sabiendo lo que iba a pasar, Cristo enfrentó a su enemigo y Cristo cargó con nuestro pecado. Jesús es el verdadero campeón que no dudó en salir a luchar por su pueblo. Jesús siempre sale a pelear por los suyos. Con Jesús nunca quedas desprotegido. Por eso no hay batalla a la que te estés enfrentando ahora mismo que tengas que pensar, estoy en este momento solo. No, Jesús está contigo si eres un verdadero creyente. Si eres un hijo de Dios, tú estás en el monte de la preocupación, pero Jesús está en el valle de la batalla, delante de ti, peleando por ti. Por eso, amado hermano, y esto es para los creyentes, si tienes temor, recuerda que puedes confiar porque tu rey está ahí. Sea lo que sea que tú estás atravesando ahora mismo, cualquiera que sea tu batalla, tu lucha, quizás es una situación en el matrimonio, quizás es una situación de trabajo, quizás es que te convertiste y nosotros decimos echando brujería, no sé si saben qué es eso. Tienes amistades que son idólatras y de pronto te enteraste que tienen un collar y que te echaron en un caldero y que están haciendo cosas con tu nombre y que te están poniendo hierbita y que te están haciendo cositas. Mi hermano, puedes estar tranquilo. Cristo pelea por ti. No tienes que andar atemorizado de ninguna de esas cosas. Si de repente sabes que están diciendo mentiras de tu nombre, que te están haciendo trampa, cosas para que tú falles, no tienes que andar lleno de temor. Jesús pelea por ti. Sea lo que sea que estés enfrentando, Él sale a pelear por ti y tú puedes estar completamente confiado. No tienes que andar atemorizado constantemente. Recuerda, dije, puede venir el temor en algún momento en nuestra vida, pero ¿por qué no debemos andar constantemente con temor? Porque tenemos que estar conscientes que nuestro campeón sí sale a pelear por nosotros. Jesús pelea por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y pasamos a nuestro segundo punto en esta tarde. Y es que estamos diciendo, el pueblo de Dios necesita confiar en su líder para que anden sin temor. El pueblo de Dios necesita confiar en su líder, que en este caso es Jesucristo, nuestro único y suficiente líder, para que no tengamos que andar atemorizados constantemente. Y hemos dicho, ¿por qué? Primero que todo, para que no anden atemorizados. Vimos los versículos del 1 al 11. Ahora vamos a pasar a la porción más larga, versículos del 12 al 51. ¿Por qué más? Porque su victoria es segura. La victoria de nuestro líder es segura. Por eso podemos estar confiados completamente en Él. Yo quisiera que usted piense por un momento que usted tiene la capacidad de ir al futuro con su mente. O sea, usted puede viajar al futuro y ver allá en el futuro lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Viajas en tu mente al futuro y sea lo que sea que estás pasando ahora, cuando tú viajas al futuro, tú ves que se resuelve y que sale victorioso. Te pregunto, ¿eso te daría confianza? Piensa que vas al futuro y estás atravesando ahora tremendas calamidades, tremendas situaciones, tremendas pruebas, pero tú vas al futuro, tú ves en el futuro y en el futuro te das cuenta que tú vences, que los problemas se resuelven y que sales victorioso. Vuelvo a preguntar, ¿eso te daría confianza? Si los israelitas hubieran podido viajar al futuro y ver a David vencer al filisteo, ¿hubieran estado llenos de temor? Por supuesto que no. Si ellos hubieran tenido esa capacidad de ir allá al futuro y ver cómo David mataba a Goliat, no hubieran estado, como dice el versículo 11, atemorizados todos ellos. Ahora llegamos al versículo 12 y en el versículo 12 nos vemos que hay un cambio de escenario. O sea, el narrador nos está contando de la batalla en un valle y ahora el narrador va a Belén. Versículo 12 lo pueden ver en el versículo 12 y ahí en Belén nos presenta a uno de los protagonistas de nuestra historia, que es David y que entra en escena. Y nos empieza a informar un poquito de David. Nos dice que David era hijo de Isaí, nos dice que David tenía 7 hermanos, nos dice que David era el menor de los hermanos, nos dice que David era pastor de ovejas y nos dice que los 3 hermanos más grandes de David tuvieron que ir al servicio militar. Los mandaron a buscar a la guerra y tuvieron que ir a pelear en la guerra. Cuando llegamos al versículo 15,
nos vuelve a recordar que tiene la tarea de pastorear ovejas. El filisteo lleva 40 días asustando, desafiando, burlándose del pueblo de Dios día y noche. ¿Es o no es una ofensa a Dios? Claro que sí. Era una ofensa terrible a Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por dónde nos lleva el autor? El autor nos cuenta cómo Elí, el papá de David, ya han pasado 40 días de ese hombre burlándose de Dios, pero él lleva 40 días lejos de sus 3 hijos mayores, y era una costumbre normal en aquel día que la familia fuera y le llevara comida a los familiares. No era algo extraño. Entonces le dice a David, mira, coge estos alimentos, la Biblia describe los alimentos, queso, no recuerdo qué otros alimentos habían ahora mismo, y le dice, ve y llévale estos alimentos a tus hermanos. Y de paso, él quería saber cómo se encontraban sus hermanos, en qué estado estaban sus hermanos. ¿Qué hace David? Un hijo obediente a su padre, pues sale y obedece lo que le dice su papá. Y David llega allí al campamento, y cuando llega al campamento coge los alimentos y se lo da a una persona que era como la que recogía las cosas para las personas, le entrega lo que le tiene que entregar, y de pronto David escucha al filisteo. Y escucha que el filisteo está blasfemando en nombre de Dios, y se pone atentamente a escuchar lo que dice. Él ve a Goliat desafiando al pueblo, y empieza David a indagar un poquito, y las personas le dejan saber que Saúl decía que el que saliera a vencer al filisteo, él le iba a dar riquezas, le iba a dar a una de sus hijas y le iba a quitar los impuestos. Imagínense, no tener que pagar impuestos, casarte con la hija del rey, y aparte de eso ibas a tener una parte del reino, riquezas. Pero en el versículo 26, David deja claro que Goliat ofendía a Dios con esta actitud. El problema para David, ¿qué cosa era? La gloria de Dios. Cuando David va a la batalla, David no está pensando en las hijas, en el dinero o en el impuesto. Y el narrador se esfuerza y nos lo deja claro. Lo que le preocupa a David es, están manchando el nombre de Dios. Están manchando el nombre de Jehová. Ese filisteo incircunciso está manchando el nombre de Dios. Él no tiene en mente otra cosa que no sea eso. El hermano Eliab, que lo está viendo, empieza a tener lo que conocemos como un ataque de celo, y sin causa empieza a criticar a David. Ah, David, tú eres un buscapleito. Ah, David, ¿qué estás haciendo? Ah, David, ¿qué haces aquí? Bueno, estoy aquí porque mi papá me mandó a traerte comida. Yo he venido a traerte comida, yo he venido a traer alimento, a saber cómo está. Y estando aquí veo a ese hombre, lo que está haciendo con el nombre de Dios, y no puedo estar tranquilo. No me puedo quedar tranquilo. Entonces, hay quien escucha que David está averiguando, se lo dejan saber al rey, y el rey lo manda a buscar. El rey escucha cómo David está dispuesto a luchar por la causa de Dios. Pero cuando tiene ese muchachito delante de él, estamos hablando de la persona más grande, ¿qué es lo que hace Saúl? Pues duda de David. Dice, pero este niño, con lo pequeño que está, con lo chiquitico que está. Entonces David empieza a mostrar su resumen. Yo me imagino un poquito para convencer al rey. Le dice, bueno, mira, rey, lo que te puedo decir es que yo cuido ovejas. Cuando viene un lobo yo lo mato. Cuando viene un león yo lo mato. Lo que te puedo decir es que a lo que he tenido que enfrentarme lo he hecho. No tengo otra cosa que decirte. Y en el versículo 36 lo pueden leer. Lo voy a leer, de hecho. Se los quiero leer. Porque David recuerda cuál es su motivación. No podemos perder esto del foco. Él va a pelear, ya tiene en mente, el rey lo manda a buscar, pero pudiéramos pensar que es por la hija, por los impuestos, por el dinero. Pero aquí el versículo 36 da la motivación. ¿Qué es lo que pasa en el versículo 36? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Escuchen esto, mis hermanos, punto y coma. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Y el por qué trae respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de David al por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuál es la motivación de David? La motivación de David es la gloria de Dios. David recuerda que su confianza está en la protección de Dios. David no tiene la confianza puesta en otras cosas. Saúl le desea la bendición de parte de Dios, y Saúl empieza a tratar de vestirlo con sus vestiduras. Ahora Saúl quiere que él se ponga la malla que él usaba, el casco que usaba, que cogiera la lanza que usaba. David en obediencia trata de ponerse todos aquellos artefactos, hasta que le dice al rey, yo no sé pelear con esto.
estos artefactos no son con lo que yo estoy acostumbrado a pelear. Yo voy a ir a pelear con lo que yo tengo. Pero cuando David hace eso, David no es arrogante. David lo que está diciendo es que su confianza no está en la indumentaria, su confianza no está en la armadura, su confianza está en Dios. Es lo que le está diciendo a Saúl: para mí Dios es suficiente para salir a pelear esta batalla. Y sale a pelear, y una vez más Goliat maldice a Dios. Y ahí está Goliat maldiciendo a Dios. Y le recuerda dónde está su confianza. David le recuerda a Goliat dónde está su confianza. ¿Y dónde estaba la confianza de David? En Dios. Le recuerda, en el texto lo dice, ¿a quién representa? Y David le dice: yo estoy aquí representando a Dios. Y le recuerda a quién defiende. Y David le dice: yo estoy aquí defendiendo al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio la victoria al hombre que salió en contra de todo pronóstico, en contra de todas probabilidades, a luchar por la gloria y por la santidad de Dios. En el versículo 51, ¿qué es lo que pasa? Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomó la espada de él, la sacó de la vaina, le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a este paladín muerto, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron. Los filisteos salen huyendo. ¿Y cuál es el problema en nuestro texto? En este punto tenemos que hacer un contraste entre el versículo 24 y el versículo 51. Vamos al versículo 24. ¿Y qué dice el versículo 24? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. Tenemos un pueblo en el versículo 24 atemorizado. Cuando llegamos al versículo 51, y dice al final de nuestro texto, después que David le corta la cabeza a Goliat: y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Notan el contraste? El pueblo de Dios está lleno de temor. Ahora sale el líder a representar el pueblo de Dios en obediencia a Dios, para la fama de Dios, para la gloria de Dios. Mata al filisteo porque Dios se lo permite. Y ahora, ¿cuál es el pueblo que tiene temor? El pueblo enemigo de Dios ahora está lleno de temor por la victoria que Dios ha dado. El pueblo sin un líder en quien confiar estaba atemorizado. El pueblo con este nuevo líder que confiaba en Dios tenía la victoria y ahora podían andar sin temor. Y lo vemos a partir del versículo 52. Cuando nosotros vamos al contexto, 1 Samuel 16, del 1 al 13, nos dan un relato del ungimiento de David. Cuando usted va al capítulo antes del 17, versículo del 1 al 13, ahí se nos narra cómo Saúl va y unge a David. Los que llevan más tiempo en el cristianismo recuerdan la historia. Y cuando Samuel llega a casa de David, ¿cuál es el primer hijo que le da a Isaí? El más grande. Y después, ¿cuál le da? El segundo. Y me imagino que David era el más chiquitico y el más joven porque lo dejaron para lo último. Y David fue al que dejaron para lo último. Y allí se nos da, en contra de todo pronóstico, el narrador se cerciora de que nosotros sepamos que ya Dios mandó ungir a David como rey. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando David está en esta batalla, enfrentando al filisteo, ya David había sido ungido como rey. Para los que me puedan entender, esto no fue una casualidad. El hecho que David estuviera allí para pelear con Goliat no era cosa del cosmos, de los planetas que se alinearon, o de que a David se le ocurrió aquel día que él iba a estar allí para pelear con Goliat. No, era que Dios, en su soberanía, que tiene el control de todas las cosas, ya lo había ungido y Dios había permitido que él estuviera allí en el momento que tenía que estar para defender el pueblo de Dios. En 1 Samuel 16, versos del 14 al 23, se nos relata cómo Saúl queda desprovisto del acompañamiento de Dios. Esto no pasa de manera cronológica, pero ¿qué quiere hacer el narrador? El narrador nos quiere hacer saber en el capítulo 16, Dios ungió a David como rey, y en el mismo capítulo 16 nos quiere decir, y ya Dios no estaba con Saúl. Ya Dios no estaba con Saúl. El contexto nos informa que la victoria de David no era por los méritos de David, sino que Dios defiende su causa, escogiéndolo y perseverándolo para llevar a cabo sus planes. El héroe en esta historia no es David, el héroe es Dios mismo, es el héroe
de nuestra historia. Y lo hace de tal manera que Él se lleva la gloria una vez más. Y si usted es una de las personas que analiza la Biblia con detenimiento, se ve cómo a la luz de toda la Biblia, Dios siempre todo lo que hace, lo hace para su gloria y para su propio bien. Nosotros llegamos ahí a Gedeón con los 300. ¿Qué fue lo que pasó con los 300? Un ejército grandísimo. Pero Dios dice, no, se van a llevar la gloria. ¿Los voy a dejar con cuánto? Con 300. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la victoria. Hace poco nosotros vimos la historia de Jonatán y otra persona más. ¿Y qué hace Dios? Le dio la victoria. Y nosotros vemos ahora a David, al pequeño David contra el grande Goliat. ¿Y qué hace Dios? Le da la victoria. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Porque Él es el grande y el destacado en esta historia. Amado hermano, cuando el líder humano escogido por los hombres no responde, el más alto, el que más probabilidades, Dios para su gloria trae un joven pastor de ovejas para que lidera a su pueblo y los libre del temor en el que estaban. David era el rey que Dios escogió por sí mismo para que reinara sobre su pueblo. A través de este y otros eventos, Dios está confirmando su elección. Pero lo bonito de esta historia, lo interesante de esta historia es que David es un tipo de Cristo. David es un prototipo de Cristo. David está apuntando a Cristo y a lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario cuando Dios le dio la victoria al creyente. Y hablamos ahorita de cómo Cristo murió, Marcos capítulo 15, pero Cristo no se quedó muerto. Cristo no se quedó muerto. ¿Qué hizo Cristo? Al tercer día resucitó. La piedra no lo pudo detener. Los soldados no lo pudieron detener. Cristo resucita y tiene la victoria sobre el enemigo del creyente, que es la muerte y el pecado. Y por eso nosotros podemos andar ahora en novedad de vida. Por eso nosotros podemos, aunque pecamos, primera de Juan, pero podemos luchar contra el pecado. Podemos mortificar el pecado porque Cristo ya venció por nosotros. Y por eso podemos llamarlos a ustedes a mortificar el pecado, a luchar contra el pecado, a no rendirse. No por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque ya Cristo venció sobre el pecado. Por eso nosotros podemos garantizarle a los creyentes, a los que están aquí ya creyeron, que van a tener vida eterna y van a reinar por la eternidad con Dios. Porque ya Cristo venció sobre la muerte. Si Cristo no lo hubiera hecho, yo no les podía garantizar ninguna de esas cosas. Pero Cristo venció sobre todo, mi amado hermano. Ahora, nosotros podemos vivir confiados de que nuestra victoria ya está garantizada. Nuestro líder peleó por nosotros. Si bien siempre recordamos el deber del creyente de mortificar el pecado por lo que Cristo ya hizo, nunca enseñamos que los creyentes deben estar temblorosos e inseguros de si serán salvos o no. Ya la salvación del creyente está garantizada al 100% desde que nuestro campeón resucitó. Cuando venció sobre la muerte, su pueblo escogido también lo hizo y Él no perderá ni a uno de los que el Padre le dio. En otras palabras, mi hermano, no vas a perder tu salvación. La salvación no se pierde, pero no por tus propios méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Él te salvó, Él te selló con el Espíritu Santo. Tu nombre está puesto en el libro de la vida y un día vas a estar reinando con Él por la eternidad. No por tus méritos, no por tu fuerza, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, nunca vas a perder la salvación. Y Dios no pierde ninguno de sus hijos. Amado hermano, necesitamos confiar en todo tiempo que nuestro líder venció y que nosotros también venceremos. Por eso cuando detectes áreas de pecado en tu vida, no tienes excusa porque su victoria garantiza tu liberación del pecado. Por lo tanto, puedes luchar contra el pecado de manera confiada y también vencerás sobre el pecado porque Cristo ya venció. Te lo digo en otras palabras, sea cual sea la batalla espiritual que estás atravesando, sea cual sea la lucha que estás atravesando contra un pecado en tu vida, tu victoria es segura. No por los esfuerzos grandes que tú hagas, sino porque Cristo venció. Y eso no significa que va a ser duro, que vas a tener que trabajar, que vas a tener que luchar contra el pecado, dejar de alimentar la carne, alimentar el espíritu, mortificar el pecado. Pero te garantizo que vas a vencer porque Cristo ya venció. Si eres uno de Cristo, vas a vencer. Ahora, amigo que te encuentras aquí con nosotros, visita
que nos acompaña. Quizás llevas tiempo viniendo, pero no has tenido un encuentro con Cristo. Necesitas un líder como Jesús en tu vida que te pueda dar la victoria sobre la muerte, que te pueda dar salvación. Yo no te prometo éxito, yo no te prometo fama, no te prometo dinero, no te prometo un excelente matrimonio, como le dicen algunos cuando llegan a la iglesia. Ves a la iglesia y verás cómo tu matrimonio va a cambiar. No te prometo unos hijos que sean los mejores del mundo. Ves a la iglesia y tus hijos van a ser los mejores del mundo. No te prometo sanidad. Ves a la iglesia y el cáncer se te va a ir. No, te prometo salvación y victoria sobre la muerte y de manera progresiva sobre el pecado. Por lo tanto, te animo a creer en Cristo para salvación de tus pecados. Te animo a arrepentirte de tus pecados, a reconocer que eres un pecador, que estás sucio, que eres indigno de Dios y que vayas delante del campeón Jesucristo para que Él pelee las batallas por ti. Y no estoy diciendo que Dios no nos pueda sanar o que Dios no nos pueda proveer o que Dios no pueda ayudarnos en nuestro matrimonio o con nuestros hijos, pero no podemos engañar a la gente proponiéndole cosas que quizás no van a ser así de esa manera. ¿Qué nos garantiza Él? Salvación y vida eterna. No quiere decir que no pueda hacer lo demás. El pueblo de Dios necesita confiar completamente en su líder para que anden sin temor. Aparte, amado hermano, no debe haber mayor motivación para un creyente que el hecho de ser salvo. No hay mayor victoria que el hecho de ser salvo. No hay mayor alegría que el hecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sobrepasa un aumento de salario. Eso sobrepasa un matrimonio maravilloso. Y te lo voy a poner en perspectiva. Aunque tu matrimonio sea un fracaso, sigue confiando en Jesús. Aunque te diagnostiquen con cáncer mañana, sigue confiando en Jesús. Aunque en vez de darte un aumento, te den un descenso, sigue confiando en Jesús. Porque Jesús es lo más valioso que nosotros tenemos. Jesús es nuestro campeón. Y no hay nada mejor que Jesús, mi amado hermano. El pueblo de Dios necesita confiar completamente en su líder para que anden sin temor. ¿Por qué? Para que no anden atemorizados todo el tiempo. Segundo, porque su victoria es segura. Y tercero, verso del 52 al 58, para que sean librados del temor. Para que podamos vivir ya libres del temor por siempre. No más temor de manera permanente. Y recuerdo una vez más, no quiero crear confusión. No quiere decir que no se asusten. Yo me asusto mucho, mi esposa lo sabe. Yo estoy trabajando y a veces hay una bulla y yo salto. Yo no sé por qué, yo soy muy nervioso y estoy concentrado. Y mi esposa me dice, ¿pero qué es eso, muchacho? Que cualquier cosa que pasa yo grito, ¡ay! Como un grito así de pánico. No sé, me asusto mucho. Podemos asustarnos, pero tenemos a dónde acudir para que el temor vuelva a salir y se vaya. Ese es el punto que yo quiero que se lleve. Podemos tener temor, sí, está permitido, es lícito tener temor. Nos vamos a asustar. Algunos le tienen miedo a la rana. Yo le tengo miedo a la corriente. No puedo ser electricista. Otros le tienen miedo a otras cosas. Pero el punto es, tenemos a dónde acudir para que el temor vuelva a salir y se vaya de nosotros. Recontamos los versos del 52 al 58. Ya estamos terminando. Y vemos que David mató a Goliat. Lo mató y lo remató. Le dio con la frente, le cortó la cabeza con la espada por si acaso. ¿Y qué le pasa al pueblo ahora? Ahora se llenaron de valor y se le fue el temor. Leamos el versículo 52. ¿Qué dice el versículo 52? Levantándose ahora. Primero, en el 51 al final nos dice que los filisteos se mandan a correr. Y ahora en el 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Y sigue el 53, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando ahora es que el pueblo que estaba asustado, ahora van atrás de los filisteos llenos de valor, regresan al campamento y se quedan con el botín de guerra. Pero llegamos al versículo 54, ¿y qué pasa en el versículo 54? Vamos a leerlo. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué pasa en el versículo 54? Hay algo, un término un poquito complejo, pero es importante que lo sepan, que se llama prolexis. ¿Y qué es lo que está pasando en la prolexis? Es que el comentarista va al futuro.
No es algo tan rápido. Uno ve y fue con la cabeza a Jerusalén. No es que en el momento de cortarle la cabeza ya le aparece en Jerusalén. No, pasó tiempo a que David llegara con la cabeza a Jerusalén. Y nos dice que puso sus armas en su tienda. Piensen, David todavía no era del ejército, David no tenía tienda. Y pone sus armas en su tienda. Porque hay una prolexis, el narrador, que es más avanzado. En la mente de nosotros no cabe, pero ya lo están haciendo en el cine. Se lo voy a decir ahora. Va al futuro y vuelve a regresar. No sé cómo se dice en inglés, no se burlen. En el cine la usan y se conoce como flash forward o algo así. Ustedes lo dicen mejor. Ahora alguien me dice flash forward. Sí. Y ahí es lo que quiere decir lo que hace. Y en el versículo del 55 al 56, ahora le da para atrás al tiempo. Él fue al futuro y ahora llegamos al verso 55 y regresa antes de la pelea. El narrador está jugando con nuestra mente y es bonito, es belleza de la literatura bíblica. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, notan el detalle, el filisteo estaba muerto, pero ahora él regresa atrás. Por eso tenemos que leer la Biblia con el entendimiento y con la mente. Dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo. ¿Y qué pasa en el 58? Y en el 58 dice: y le dijo Saúl: muchacho, o sea, vuelve a ir al futuro presente, al presente, ¿dónde están? ¿De quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Y qué es lo que estamos viendo con todo eso? Que Dios le da la victoria al pueblo de Dios. Versículo 11, ¿qué tenemos de nuevo en el versículo 11? Un rey temeroso y un pueblo amedrentado. Versículo 52, ¿qué tenemos en el versículo 52? Un pueblo lleno de valor y dispuesto a pelear. Pregunta: ¿los filisteos no eran los mismos? ¿El ejército filisteo cambió? ¿Qué cambió? Saúl, un líder humano que estaba tembloroso y ellos no podían confiar en él. Necesitaban un campeón que saliera a enfrentar al campeón filisteo. Dios propició todas las cosas para que el joven David se enfrentara sin temor al filisteo y le diera la victoria al pueblo de Dios, que ahora, confiando completamente en este nuevo líder, escogido por Dios, no por el pueblo, podía pelear contra el mismo enemigo, pero ahora libres del temor. Lo único que cambió fue el líder. Un líder temoroso, ahora un nuevo líder que quería glorificar a Dios, que Dios había puesto, y ahora el pueblo va a pelear contra su enemigo. Pero ¿qué tiene eso de importante para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros creyentes hoy en el 2023? Amado hermano, como mismo el pueblo de Israel necesitaba un líder en quien confiar, nosotros necesitamos un líder igual para poder ser librados de todos nuestros temores. Y Dios en Cristo nos dio el verdadero y eterno líder de su pueblo. Uno que siempre estaría frente a su pueblo en todas sus batallas y en todas las batallas que le toque librar. Por eso su pueblo, venga lo que venga, pase lo que pase, pueda estar confiado. Ahora, ¿cuál es el error que nosotros muchas veces cometemos cuando nos enfrentamos a una historia que tiene héroes como Moisés, José, Sansón o David? ¿Cuál es el error que nosotros cometemos? Que nosotros vemos la historia como si nosotros fuéramos los líderes. Nosotros nos acercamos a la historia como si yo fuera David, como si yo fuera Moisés. Y yo he pecado de eso, no sé si usted ha pecado. Y yo soy José, y yo estoy en mi mente y yo quiero ser como José, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Moisés. Y no solo lo hacemos, sino que le enseñamos a otros: debe ser como David, debe ser como José, debe ser como José. ¿Cuál es el problema con esta situación? Y no solo eso, sino también le decimos: tienes que ser como David y vencer a tus gigantes, la deuda, la enfermedad, el bajo salario. ¿Nunca han estado en una iglesia que le predican eso? Y las 5 piedras significa la fe, la Biblia, pero no sé de dónde lo sacan, pero bueno, ahí está. Y la 4ª piedra es no sé qué cosa y no sé qué más. Yo he pecado de eso, me río un poquito por mis propios pecados. Amigos y hermanos, David es el rey escogido por Dios que conquista al enemigo para el pueblo de Dios. Y estos se regocijan y son librados del temor en la victoria de David. Pero ellos no la ganaron. ¿El pueblo ganó la victoria? No. ¿Quién fue el que venció a Goliat? David.
¿A dónde quiero llegar? Y estoy llegando. Nosotros somos mucho más como el pueblo que no como David o como Goliat. Nosotros debemos identificarnos como el pueblo. ¿Y qué es lo que le pasa al pueblo? El pueblo es el que está fuera atemorizado. Eso somos nosotros. Y que necesitan un líder, un campeón que venga a pelear por ellos. Y ese es el Señor Jesucristo. Nosotros debemos ver este texto con los lentes de Cristo, porque Cristo está en toda la historia de la redención. Y cuando nos acercamos con la historia de en vez de decir, quiero ser como José, quiero ser como David, debes ver la historia y verte como el pueblo y ver que José está apuntando a Cristo, que David está apuntando a Cristo, que Moisés está apuntando a Cristo. Y lo que puedas necesitar de ellos es lo que necesitas tú de Jesucristo. Amén. Si no, amén. No, amén. Somos mucho más como la gente que como David y debemos ver la historia desde el punto de vista de la gente. Cuando vemos la historia desde el punto de vista de la gente, podemos ver cómo Dios ha provisto un campeón que ha ganado la victoria para nosotros, de la cual no hemos sido parte. Una vez más, David es un prototipo de Cristo. Cristo y solo Cristo es el campeón, el líder que peleó por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Si algo aportamos nosotros, ¿saben qué cosa es? Nuestro pecado. Si algo usted ha aportado en esta historia, es las tantas veces que le hemos fallado a Dios y las tantas veces que hemos transgredido su ley y las tantas veces que hemos manchado su nombre, cada vez que mentimos, cada vez que queremos matar al pastor, esos pecados, mi hermano, cada vez que queremos, no sé, ahorcar un diácono, nosotros estamos pecando. Necesitas confiar completamente en este líder para que andes sin temor. Para las personas que están aquí que todavía no han creído en Cristo, y le pido al pueblo de Dios que esté en oración ahora mismo, que ustedes estén orando. A ver que usted oye, para las personas que están aquí, mi hermano, ore que Dios salve a las personas, porque Dios se complace en salvar. Y hoy puede ser la tarde de salvación para muchas personas. Amigo que me acompaña y que no le has entregado tu vida, tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos a Cristo. Necesitas un líder como Jesús que te pueda dar la vida eterna que no ganaste. Te lo repito de nuevo, necesitas un líder como Jesús que te pueda dar la vida eterna que tú mismo no ganaste. Si estás aquí ahora con temor y sientes que no mereces esa vida eterna, tú estás ahí todo atemorizado, todo lleno de pecado por las locuras que hiciste anoche, por las locuras que hiciste esta semana, por la vida depravada que tú vienes viviendo delante de Dios. Y tú estás ahí, yo te estoy llamando a que necesitas a Cristo y tú me dices, yo no soy digno. ¿Sabes qué tengo que decirte? Te felicito, porque es verdad que no eres digno. Tú no mereces a Cristo, pero Él por su pura gracia se complace en salvarte y te llama a que te arrepientas y a que creas en Él como tu campeón, a que pongas tu confianza en Él para que Él pelee ahora las victorias que tú solo no has podido vencer, para que Él esté al lado tuyo ahora cuando estés luchando con esos pecados que llevas tiempo y tiempo luchando por salir y no puedes. ¿Por qué? Porque necesitas a Cristo peleando contigo. Pero si lo sigues a Él, Él te da gratuitamente la salvación que tú no mereces. Creyentes que están aquí, amados hermanos de Iglesia Bautista Palabra de Vida, miembros, visitas que nos acompañan y que oramos que por la gracia de Dios un día puedan ser parte también de la familia de Palabra de Vida. Si estás triste, deprimido, ansioso, desesperado, angustiado, recuérdale a tu alma el Evangelio de Jesucristo. Quizás tú estás hoy así. Tú estás aquí y estás pasando por una depresión no biológica, o sea, no tienes un problema de un desbalance químico, sino que te has hecho análisis de sangre, todo, aún así sigues deprimido, no sabes por qué, estás ansioso, estás de un lado para otro, estás que comes más comida que nadie, estás que no puedes parar, estás desesperado, estás angustiado. Recuérdale a tu alma el Evangelio de Jesucristo. Recuerda su victoria y recuerda que Él es tu esperanza. Tu esperanza debe estar en Cristo. Y ahora te invito a que hagas un viaje al futuro. Ahora te invito a que hagas una prolexis. Ves al futuro y cuando llegas al futuro, ¿sabes qué vas a encontrar en el futuro? Que vas a vencer, porque ya Cristo te dio la victoria. ¿Qué vas a ver en el futuro? Que tú vas a estar con Cristo por la eternidad. Que tú vas a estar reinando con Él por siempre. Tú tienes la victoria más perfecta y más segura. Sea lo que sea que tú estás atravesando ahora, no se compara con lo que vas a tener en el futuro con Cristo.
Y en medio de eso debería darnos confianza y esperanza. En medio de ese matrimonio que les animo a que se concilien, a que conversen, a que se comuniquen, a que busquen ayuda de sus pastores, a que oren por su matrimonio. Pero en medio de ese matrimonio difícil, pon tu confianza en Cristo. En medio de esos hijos difíciles que los disciplina, que los amonesta, que los instruyen y no hacen caso, tu victoria está garantizada en el futuro allá con Cristo. Te puedes poner triste, pero vuélvete a animar con el Evangelio. Vuélvele a recordar el Evangelio a tu alma. Vuélvele a recordar el estado eterno que tendrán los santos que han creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Recuérdate el Evangelio a ti mismo. En medio de esa crisis económica que no aparece el trabajo, que no aparece el dinero que me hace falta para cosas básicas como el mortgage de la casa o una renta, para cosas básicas como la gasolina del carro y todo eso, recuerda a Cristo y recuerda que Cristo está contigo y que tu victoria en el futuro es segura. Que Dios no lo quiere, y lo digo así, que Dios no lo quiera. Te toca morir de cáncer mañana y tenemos la noticia de que moriste de cáncer mañana. Eso no es una pérdida, eso es una victoria, porque vas a ir a estar con Cristo por la eternidad. Amados hermanos, estábamos cantando ahorita y saqué el papel y empecé a tomar nota. No anoté la canción completa, pero anoté estas 5 frases y las dejo con ellas y oramos para terminar. Y decía la alabanza: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Si en la tentación yo estoy o yo sé, Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, ya estamos justificados, Él me sostendrá. Si Él te salvó, Él te sostiene. Cara a cara le veré, Él me sostendrá. Amado hermano, el héroe de nuestra historia es Jesucristo. Pon tu confianza en Cristo. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Yo no soy digno ni de predicarla, ni de estar parado aquí, Señor. No somos dignos, ninguno de los que está aquí, de ser llamado hijos tuyos, Señor. No tenemos ese derecho, Señor. Pero tenemos el privilegio de que nos salvaste por tu pura gracia, por tu pura misericordia, por tu pura bondad. Y hoy tenemos el gozo de ser llamados hijos tuyos y de recordarle a nuestra alma desesperada, a nuestra alma inquieta, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está al control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, obedientes, pero ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a lanzarnos en tus brazos, en tu soberanía, recordándole a nuestras almas finitas que un día estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Yo te pido de manera real, no como un cliché, estoy hablando contigo, Padre, y te pido por los méritos de Cristo, que sea tu Espíritu Santo ahora mismo, aquí mismo, obrando, Señor, en los corazones de los hermanos míos que están sufriendo por diferentes causas, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Yo te lo ruego como un mendigo, te lo suplico. Solo puedo llevar delante de ti lo que Cristo hizo para hacerte este pedido, Señor. Que tú seas con mis hermanos afligidos aquí por diferentes causas y que les recuerde el campeón que tienen en Cristo. Que les recuerde, si van al futuro, que su victoria es segura, Señor. Pero mi amado Padre, Señor, no me puedo ir de aquí sin volverte a rogar una vez más, sin volverte a clamar una vez más. Padre, Señor, por favor, salva a los que están aquí que no te conocen, jóvenes, niños, adultos, Señor, los que no han podido ver su pecado, ayúdale a ver su pecado y a sentir hedor de su pecado, a sentirse mal con su pecado y a querer amar y anhelar la salvación, Señor. Ayúdale, Dios, sálvalo, Dios, ábrele los ojos, por favor, para que vengan a ti, se arrepientan y crean, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en lo que resta del programa a glorificarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén.